convencido de que los venezolanos somos habitantes del mismo país, de la misma historia, de la misma cultura, y que tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Pero en esta campaña estamos viendo unas cosas que eso es muy fácil, seguir la corriente y aplaudirlas, pero no es mi papel, yo no ando en eso. A mí no me interesa que me diga, wow, la credibilidad de Kiko. A mí si me crees o no me crees no me importa. Yo digo lo que como periodista observo, leo, analizo y te lo pongo ahí para que tú hagas con eso lo que queda la gana. No, yo te estoy diciendo, vota por este, muévete para acá. No. Fíjate, en CNN, Fernando Rincón entrevista a Raimundo González. Y mire que no va a haber una elección limpia, que eso se lo van a robar, que no sé qué. Días antes María Corina en CNN había declarado que había posibilidades de que se desconociera el triunfo de la oposición. Y el gobierno tiene una campaña diciendo que la oposición no va a reconocer su triunfo, el triunfo de ellos, que una vez más lo van a desconocer. Entonces ya tú tienes ahí dos discursos. Entonces tú dices, bueno, ¿y quién va a reconocer la elección si ambos están diciendo que el otro no la va a reconocer? Mira, Kiko, yo creo que nosotros tenemos que pisar tierra y saber dónde estamos y hacia dónde vamos, y que es un gran logro que el 28 de julio, cosa que el gobierno se negaba, ¿verdad?, se diera un proceso de elecciones no libres, sino competitivas, porque aquí debemos tener claridad que no se hace lo que debe hacerse en un proceso de elecciones totalmente libres, pero son competitivas, es nuestra lucha. Ahora, lo que diga el señor Rincón, ese es su criterio. Nosotros acá, ¿en dónde tenemos que enfocarnos? Y es el llamado que le hacemos a toda la ciudadanía, en el cuidado del voto, en tener nuestros testigos en las más de 30.000 mesas, 30.000 y tantos, ¿verdad?, que va a haber en todo el país, seguramente un poco más o un poco menos, en la preparación, que ahí se está trabajando, de la formación de nuestros testigos y coordinadores, miembros de mesa. ¿Para qué? Para dar una demostración, no como se dio en el 2015, Kiko Bautista, sino mucho mejor y más sólida, de que cuando se cierre el proceso, tengamos las actas en las manos, lo que emite esa máquina, tengamos representantes, y es allí donde podremos tener el 100% de esas actas y poder saber qué ocurrió y, por supuesto, la victoria de Mundo González. Y hay un caso que debe ser referencia. Seguramente muchos no comparten de que no podemos hacer comparación de un estado a un país, pero ¿por qué se le da el reconocimiento de la victoria de Superlano en Barinas y que después ratificó nuevamente esa victoria? Porque hubo un comando responsable, serio, unido, que se dedicó a cuidar el 100% de las mesas. Y ese 100% de las mesas se pudo constatar en las actas y en las papeletas, en los chorizos, en lo que ya conocemos el proceso electoral. Allí es que tenemos que enfocarnos. Ahora, si tenemos el 100% de las actas del voto a nivel nacional, ¿por qué debemos de caer en esos extremos de que vamos a reconocer, no vamos a reconocer? Hay que hacer lo que se debe de hacer en el momento cuando tengamos eso en las manos. Ahora, si la ciudadanía no cumple, si los testigos no hacen el papel, si los coordinadores fallan, por supuesto, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Lo que ha ocurrido en muchos años atrás. Dejan las mesas solas, no se da un proceso, digamos, como tiene que darse por parte de quien tenga la responsabilidad de cuidar los centros. Entonces nosotros como organización estamos trabajando en la formación, en lograr los testigos acordados con todas las fuerzas vivas de los factores que apoyan a Mundo González, para reforzar no solamente del principal y un testigo, sino el principal con dos testigos. Estamos preparando ese gran padrón electoral. No es fácil ponerse de acuerdo, a que hay que ser muy realista, no es fácil entenderse muchas personas con diferentes caracteres, opiniones y criterios distintos, pero hay un sentimiento, hay una visión, hay un objetivo que es el país, y eso nos ha llevado a sentarnos y a buscar cómo sortear esas diferencias para avanzar en eso. Entonces yo creo que hay que ser bastante responsable y, repito, hay una referencia de 2021. Hubo un proceso de alcaldes y gobernadores. Muchos estaban en la abstención que hoy están en la ruta electoral. Ahora, hubo un reconocimiento en los estados donde ganó claramente el candidato de oposición, se reconoció. ¿Por qué? Porque estaba el 100% de las actas. Tanto un reconocimiento de los factores de oposición como de los factores del oficialismo, ¿verdad? Bueno, esa misma práctica debemos de llevarla al proceso de el 2024, 28 de julio. Eso es una responsabilidad de todos los factores. Ajá, pero fíjate. Ahora,
¿Qué le agregaría? La responsabilidad y el trabajo ciudadano, que no es nada más de la organización. Pero fíjate, en Barinas, cuando se da la repetición de la elección, que el TCJ reconoce que había ganado la oposición, Superlano, cuando se da la repetición, no solo cambian el candidato, sino el gobierno se mete duro a batallar. Bastante. En el proceso... Nos quitaron 3. Sí, mira, Superlano pone a la esposa, a Julio César Reyes, y se da cuenta que al que ponga él no va. No va. Pero en Barinas, en la casa del MAS, de los partidos, yo me acuerdo, se probó un proceso, todo el mundo discutiendo qué se hacía. Ya no hubo la coordinación desde Caracas o de la MUN, no sé qué cosa, sino la gente de Barinas, de la oposición de Barinas, comenzó a buscar salidas como si fuera de verdad un proceso de unidad, pues. O sea, no privaron otros criterios, sino los que discutieron allí. Y fíjate lo que ocurre. La elección la gana por 43.000 votos Jorge Garrido. Y González Peña, que había sacado 53.000, suma sus votos, fíjate, y cuadran la cifra. No solo el pueblo que está obstinado, sino la unidad completa funcionó. Sin embargo, uno ve a la campaña de Mundo González y él es el candidato, primero peleando, porque le pregunta, ¿quién es el candidato? ¿Tú o María Corina? Y dice, yo soy ya ha empezado a decir, yo soy el candidato de la plataforma. Pero metámosle lupa a eso. La primaria ya pasó, la primaria eligió María Corina, la ganó, y eso no sirvió porque le inhabilitaron. Ese era el riesgo de escoger un inhabilitado. Pero la plataforma, los 10 partidos que conforman se sentaron por consenso y escogieron a Edmundo González, que era lo que uno decía, la política. Pero ahora resulta que no basta con el candidato de la plataforma, tiene que haber la candidatura que pueda pelear con opciones de ganar, tiene que ser una candidatura de unidad nacional, tiene que tocar no a los que participaron en la primaria, que son muy poquitos comparados con el país, tiene que hablar del país. Ahora tú en ninguna tarima esa ves a Henry Ramos, a Manuel Rosales, a Capriles al lado de María Corina, no se ven. Pero además de eso, el candidato solo habla de los que lo apoyan, no busca seducir a los que no lo apoyan, no busca hablarle al resto del país, convertir la opción de la victoria en una victoria de todos. Sí, está limitado al grupete que lucha por ver quién lo controla. Kiko Bautista, el candidato Edmundo González no es el candidato solo de la plataforma unitaria apoyado por María Corina, es el candidato de todos los venezolanos, el candidato que representa el cambio en nuestro país. Y el hecho de que seguramente no ves algunos dirigentes nacionales en la tarima, me imagino que haces referencia al día sábado. Bueno, uno de ellos estaba ayer. En Maracaibo no estaba Manuel Rosales. Pero es que en Maracaibo no estaba Edmundo González. Edmundo González estuvo en La Victoria, Estado Aragua. Y como hace referencia a algunos de los que acabas de nombrar, el día de ayer vimos a Henry Ramos Ayú, ahí vi unas fotos que se publicaron y estaba María Corina Machado, ¿verdad?, y Edmundo González, nuestro candidato. Es importante y aprovechar este espacio, Kiko, que se entienda, que se sepa y quede claro aquí, y lo digo en tu programa, el candidato de todos los venezolanos, y no hay duda, y es un candidato por unanimidad, es el candidato de todos los venezolanos, de todas las fuerzas vivas que quieren un cambio, se llama Edmundo González. El liderazgo escogido el 22 de octubre, que no hay duda de eso, que es el de María Corina Machado, es un liderazgo importante que hace un equilibrio recorriendo el país para seguir entusiasmando el voto. Eso hay que reconocerlo y por supuesto lo vemos porque están todas las fuerzas avanzando. Tienes que reconocer a María Corina, pero también tienes que reconocer al resto del país que es bueno, más pero es grande. que escucha, pero ya ahí vamos a está el seguir. MAS, ahí están todos los... Vamos al corte. Ya yo sé que te provoqué ahí.